Un feliz viernes, increíble, ya llegamos al viernes, ¿cómo llegan? Nosotros llegamos con muchísima información que no va a parar el día de hoy tampoco, no solamente porque tenemos datos económicos recientes, frescos, salidos de México, porque seguimos pendientes de lo que está pasando en el mercado de valores con estas acciones de GameStop, AMC y los inversionistas pequeños que quieren que no los saquen de la jugada. Y esta semana también queremos cerrarla analizando el tema de la energía en relación con la Casa Blanca de Joe Biden, los decretos que desde el día uno comenzó a firmar, porque hay que hablar que ya son más de una treintena de decretos, para cancelar lo que es el oleoducto Keystone, para regresar a Estados Unidos a lo que es el Acuerdo de París de Cambio Climático, y esta semana en particular, bueno, pues lo que sería una suspensión, una moratoria a lo que sería lo que son las concesiones para exploración en tierras federales, también como parte de esta lista de medidas. No son las únicas, y lo que queremos entender es qué tan peligroso es en relación con el rechazo que puede tener de las petroleras que ya dijeron que lo van a pelear en las cortes, o qué tanto es necesario como una evolución que ha quedado pendiente de Estados Unidos hacia las energías más limpias. Jaime Brito ya llegó y amanece temprano con nosotros, y yo te lo agradezco siempre, Jaime, vicepresidente de Stratas Advisors. Debo decir, por cierto, que la última conversación que tuvimos de la OPEP a mucha gente le encantó, así que no necesitas que te lo diga yo, pero felicidades por ayudarnos a entender con esa claridad estos temas. Y por ello, hoy queremos hacer lo mismo contigo. Háblame de los decretos que has escuchado y has visto que ha firmado el presidente Biden. Muchas gracias, como siempre, por invitarme, Gaby. Siempre es un gran placer compartir estos temas con ustedes. Y en efecto son temas que, a final de cuentas, están enfocados en el mismo tema del el cambio climático, de cómo los Estados Unidos puede regresar a responder nuevamente a la necesidad o a los acuerdos mundiales. Entonces, en ese sentido, lo del regreso al Acuerdo de París o lo de la más reciente declaración de que se van a prohibir temporalmente hasta una nueva revisión todos los permisos federales que había para lo que le llaman arrendamiento de territorio federal para que empresas petroleras puedan producir petróleo, etcétera. Todo esto embona dentro del mismo tema. El otro tema que está relacionado con una inversión específica con el oleoducto de Keystone, desde mi punto de vista también, a final de cuentas, es la misma respuesta de la administración Biden. Desde mi punto de vista son anuncios simbólicos, anuncios que a lo mejor en el corto plazo, en este año, no van a hacer una gran diferencia, no van a hacer un gran impacto, de hecho, en la industria petrolera misma, pero que direccionalmente le avisan a los ciudadanos en su totalidad que están muy interesados en plantear esa diferencia, ¿no? En partir una línea y decir, bueno, esta fue la administración Trump, y aquí en adelante a Estados Unidos le importa el cambio climático, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que de lo más relevante, sin duda, va a ser en el corto plazo esta prohibición de la detención o la pausa en los arrendamientos de los territorios federales para producir petróleo y gas. En un contexto un poco más amplio, lo que implica esto es simplemente que todos aquellos lugares que, por ejemplo, eran parques federales o áreas reservadas naturales, etcétera, ya no van a abrirse tan fácilmente para que empresas petroleras puedan entrar y hacer exploración, inversiones, producción, etcétera. Esto realmente no pega a lo que hemos hablado tú y yo juntos de la producción petrolera de Estados Unidos en los últimos años. O sea, todo lo que es el área de fracturación hidráulica de Texas, el Permian, el Bakken, el Eagle Ford, todo eso realmente no está normalmente en estas áreas federales. Lo que esto implica es que varias áreas protegidas, por ejemplo, en Alaska, en Colorado, en Nuevo México, en lugares del continente medio que son medio raros para producir petróleo, pero que había mucho interés, por ejemplo, en Nevada, en South Dakota, etcétera, que vayan a tener una pausa para revisar los permisos. No dice que se van a prohibir, que se van a acabar, simplemente dice que vamos a tomar 60 días para revisar qué hay y qué continúa. Ahora bien, el hecho de que la administración Biden haga una pausa no significa que los que hayan tenido permisos hasta que terminó la administración Trump vayan a tener que entregarlos o regresarlos. Hubo muchas empresas, bastantes permisos que antes de que terminara la administración Trump se estuvieron otorgando muchísimo en el último trimestre particularmente. Y entonces esos permisos que ya se dieron no se van a poder detener con la administración Biden. Entonces, a pesar de que, digamos, la administración Biden en 60 días diga ya no va a haber nunca más permisos federales,
toda la cantidad de permisos que se dieron antes de que terminara la administración Trump son suficientes para que las empresas petroleras que los tienen puedan hacer actividades, inversiones, exploraciones por varios años. Y esto en un contexto grande equivale tal vez a entre el 10 y el 15% de la producción total de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1,5 millones de barriles por día, que dentro del contexto de los 11 o 12 millones que produce Estados Unidos en áreas privadas, realmente no es impacto gigantesco, ¿no? Pero sí direccionalmente entiendo cómo la API y las demás asociaciones están interesados en responder, porque direccionalmente pues es una acción en contra de lo que ellos hacen. Ahora, sin embargo, ya dijiste varias cosas. La primera es que lo que está se queda, lo que ya no va a estar, pues son de momento, pues son nuevos permisos. ¿Qué le implican pérdidas en relación con el masivo negocio que pueden tener? Claro que hay que recordar que venimos de un año de pandemia, que se desplomó la demanda, que los precios llegaron a negativo, etcétera. Pero ¿qué en términos técnicos, no políticos, le puede afectar a estas grandes empresas representadas en este grupo, que es el mayor grupo, por cierto, de cabildeo del sector de petróleo y gas en Estados Unidos, como para decir con tal... digamos, con tal puntualidad, lo vamos a pelear hasta el último, no, hasta nuestro último esfuerzo en la corte? Esto no es decir, ok, esperamos, vemos. Esto es de entrar con todo a lo que ha dicho el presidente. Sí, fíjate que algo interesante, yo creo que hay una especie de periodo de crisis existencial de algunas de las grandes empresas petroleras, y lo digo con todo respeto y como siendo un miembro de este sector, de hecho, petrolero, pero si hablas, por ejemplo, del anuncio de regresar al cambio climático de París, una de las empresas, por ejemplo, más gigantescas y tradicionales del mundo, enorme, envió un comunicado diciendo que ellos están de acuerdo con regresar, ¿no? Que el clima es importante, que están dispuestos totalmente a aplicar todas las tecnologías necesarias para, dentro de lo que es la exploración y producción petrolera, respetar el cambio climático, etcétera. Entonces, y por el otro lado, lo que tiene que ver con, bueno, vamos a proteger áreas de parques federales, etcétera, parece que lo quieren pelear, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un periodo donde las empresas petroleras hagan un reconocimiento de exactamente de qué lado van a estar o cómo va a ser su narrativa. Desde el punto de vista de cómo nos recuperamos en este sector de la pandemia, Gaby, y esto tiene que ver, esta es la respuesta a tu pregunta, realmente lo que las grandes empresas petroleras van a tener que hacer de aquí en los próximos mínimo 3 años, mínimo, es dejar de invertir en todos estos lugares como las reservas protegidas federales que tuvieron permisos. Es decir, ahorita no hay dinero para hacer una gran exploración, quitar abetos y pinos en Alaska y empezar a perforar y hacer sísmica y todo. No hay dinero para eso. Lo que las grandes empresas van a tener que hacer en 3 años es todos los activos que tienen ahorita produciendo, ya que les perforaron y que ya saben que hay crudo, de esos, digamos, 100 activos que tiene una empresa, ¿cuáles son los 20 más eficientes, con menos costos? Y enfocarse a esos y tratar de cerrar los otros 70 o venderlos o arrendarlos o algo así a otra empresa más pequeña. Eso yo creo que va a ser, independientemente de que haya una provisión federal o no de parte de la administración Biden, es lo que deberían de hacer. Entonces, realmente yo no pienso que vayan a tener pérdidas en el sentido de decir, yo ya tenía aquí 10 billones de dólares en Alaska y los iba a invertir mañana y ya no voy a poder. Eso no está pasando realmente, yo no creo que vaya a pasar. Pero, de nuevo, desde el punto de vista del mensaje, de la narrativa y de la posición, políticamente es donde entra la respuesta, ¿no? Bueno, no me voy a dejar a que limites mi posibilidad de inversión porque este es un país libre, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Qué bueno que me lo dices porque, perdón, queríamos entender. Y lo que acaba de señalar Jaime es importantísimo porque hay protagonistas en el sector de la energía, que es el sector en el que Jaime se mueve y que nos permite acercarnos a él con claridad, pues que ya han dicho, no soy una empresa petrolera, soy una empresa de energía. Hay compañías que están moviéndose hacia ese lugar, pero no solamente por voluntad, sino porque además ya hay un requerimiento de divulgar la información sobre el tipo de riesgo que le representa esta falta de transición a las empresas, y se lo tienen que divulgar al público inversionista, por un lado. Por otro lado, hay compañías que ya están entendiendo que hay un riesgo reputacional porque hay una ola, hay un movimiento
serio, considerable, de personas que están hablando de este tema del calentamiento global y del efecto que está teniendo, bueno, pues todo este sector en ese fenómeno. Es decir, hay una cantidad de razones por las que ya las compañías, algunas de ellas, no sé si decir las más inteligentes o las más sensibles a lo que está pasando afuera, pues están tratando de mostrar una evolución. Es más, fondos de inversión están empezando a salirse de aquellas empresas que reflejen valores que no están en coincidencia con el medio ambiente. Esto, pues tú lo sabes, Jaime, solamente estoy describiendo las razones por las que esa evolución se vuelve casi inevitable. No sé si indispensable, pero es casi inevitable. Correcto. Y mira, aquí entramos a otro tema que habías comentado al principio también, Gaby, que es hacia dónde va el futuro de las energías renovables y qué tanto van a impactar realmente en el sector petrolero en el corto plazo, ¿no? He escuchado yo a analistas o a comentarios de expertos que dicen que de aquí al 2030, 2035, a lo mejor ya llegamos al pico de la demanda mundial de hidrocarburos y ya la energía solar, etcétera, lo cual todo me parece fabuloso, todas las opiniones son válidas, pero digamos por un momento que ya existe ahorita la tecnología, los autos listos, ya están baratos para que todos consumamos esos nuevos vehículos para transportarnos el próximo lunes. Normalmente cuando hay ya una flota desarrollada, una tecnología accesible que pueda competir con la vieja, en los Estados Unidos al menos se tarda unos 15 años en reemplazarse poco a poco la flota vehicular de todos los ciudadanos. Entonces estamos hablando de que si hoy tuviéramos vehículos de hidrógeno, eléctricos o lo que sea, al mismo precio que tenemos los vehículos más baratos dentro del sector de hidrocarburos, nos tardaremos de aquí mínimo al 2035 para empezar a ver la caída de la demanda, ¿no? Y a nivel mundial, hay regiones que van a crecer muchísimo en los siguientes 30 años. África, por ejemplo, va a ser la siguiente Asia en cuanto al crecimiento del consumo en los siguientes 20, 30 años. De aquí al 2025, por ejemplo, la India va a ser el país con más población en el mundo, ya va a desplazar a China. Y la India, en cuanto a, si analizas el porcentaje de la población, el GDP por población joven, en la demografía más joven, y la posibilidad que tienen de adquirir nuevos vehículos, en la India de aquí al 2050 va a crecer muchísimo más la demanda de hidrocarburos. Entonces, en la perspectiva global, la importancia y el uso de hidrocarburos en el sector de transportación, o sea, estoy hablando de gasolina, de diésel, va a seguir creciendo a nivel mundial, de aquí al 2050 mínimo. Hay una gran penetración y una gran importancia, y es en lo que se han enfocado todos los países nórdicos los últimos 5 años, etcétera, en todo lo que tiene que ver energía eólica, renovable, etcétera, para lo que es aquellos otros sectores en donde se consume, por ejemplo, el carbón o el gas natural, que es la generación de electricidad, el uso de los combustibles en las aplicaciones industriales, en las fábricas, etcétera. Pero para lo que es lo que conocemos el petróleo normalmente nosotros, que es para calentar nuestros boilers, nuestras estufas o en la transportación a nivel vehículos, camiones, etcétera, el petróleo va a seguir presente. Entonces yo creo que lo que hay que reconocer en general es una coexistencia en donde todas estas nuevas regulaciones y acuerdos que se están retomando nuevamente en la administración Biden van a ir poco a poco a lo mejor a penetrar en cómo en los Estados Unidos se consume el uso residencial, comercial, industrial, y la transportación muy poco a poco sí va a ir evolucionando, sí va a ir cambiando, pero no creo que de aquí a 10 años ya todos andemos en vehículos de hidrógeno o eléctricos. En cuestión de tecnología, demografía, economía y muchos otros elementos, es imposible que eso pase. Pues ahí lo tienen. No podemos irnos esta semana sin entender la dimensión de la medida, la dimensión del enojo y la dimensión y el ritmo de esta evolución de la que Jaime nos está hablando. Una vez más, agradecidísimos por esta brillante explicación y te reitero que tienes fans, muchos fans que les encanta mucho cómo les platicas el mercado petrolero y gracias a ti es que podemos verlo sin temor a decir no lo entiendo. Gracias, gracias a Jaime Brito. Saludos hasta Houston. Muchas gracias por todo y sí, cuídense mucho, seguimos en contacto. Claro que sí.